Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tengo el gusto de poderme dirigir a esta clase. Iniciamos un nuevo curso en el diplomado en Biblia y Teología del campus virtual. Hoy jueves 2 de septiembre del año 2021. Es la primera clase del curso Introducción a la Teología. Este curso es parte del requisito fundamental para todos aquellos que desean ser o que lo recomienden ser ministros licenciados u ordenados de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y también pues les va a servir categóricamente a todos los estudiantes conocer los aspectos generales de la teología, hablando de una forma general. Se va a hablar una parte introductoria de la teología general, de la teología específica y todas las ramas que se derivan de la teología. Esta clase la tendremos bastante breve, es parte introductoria del curso y también de la unidad número 1, que ya están publicados los documentos en la plataforma para que cada estudiante ingrese, los puede descargar y también para que empiece a enriquecer su conocimiento con los libros extras de lectura que va a enriquecer su conocimiento, como también pues a iniciar a hacer las respectivas tareas de cada una de las unidades. Les presento lo que es el cronograma del curso. Este documento ya está en la plataforma para que ustedes lo descarguen. El curso es Introducción a la Teología. No se mira. Muy bien. Ahora sí. Se ve borroso. Bastante. Sí, no se puede leer. Yo lo tengo a la mano. Muy bien. Entonces, ¿me puede ayudar si desea, hermana Astrid? Le voy a agradecer mucho. Nada más que no me deja hacer share. Hoy sí. Ese es el libro. El cronograma es el que necesito ahorita. Ahí está, muchas gracias. Siguiente página. Entonces, el libro que vamos a utilizar es el libro que se usa en el seminario en todas las respectivas sedes, que fue hecho en el 2006. Además de eso, yo voy a utilizar mis apuntes recibidos cuando fui estudiante de este curso. Entonces, la meta del estudio teológico ha sido descubrir las verdades que citan en la Biblia. En esta parte, todos los estudiantes van a conocer los asuntos básicos de la naturaleza, las fuentes y lo que es el alcance de la teología. La teología debe de comenzar y terminar con Dios mismo y la comprensión de que Dios se ha revelado a sí mismo a través de la Biblia.
Los objetivos del curso, pues proveer al estudiante la información pertinente sobre el proceso de la revelación general y la revelación especial, que el estudiante pueda clasificar los diferentes contenidos que forman la teología sistemática y también que el estudiante entra al fabuloso mundo del estudio de la palabra de Dios, alimentándose, edificando su vida mientras investiga, hace trabajos entusiasmado por los contenidos que está leyendo y también que está escribiendo. ¿Cómo lo vamos a dividir todo el contenido en las 5 clases? Pues la primera clase, la unidad 1, con el tema Introducción a la Teología General, la unidad 2, Teología Bíblica, y las áreas secundarias de la Teología Sistemática, la clase 3, la Revelación General y la Revelación Especial, la clase 4, el método teológico y los grandes sistemas teológicos, la unidad 5, los grandes teólogos, el espíritu, la Biblia y la iglesia. La dosificación del curso, pues asistencia y participación en clase, 10 puntos. Las 5 tareas, están los cuestionarios al finalizar de cada una de las unidades. Ahí está el cuestionario que debe responder de cada clase. Y además debe de agregar un PNI, un positivo, negativo e interesante de la lección. Y cada uno de ellos tendrá 10 puntos. También habrá un trabajo en equipo que en la siguiente clase vamos a armar de todos los estudiantes. Y luego la última clase será el de la exposición. 20 puntos. También el examen final tendrá un valor de 20 puntos para dar una nota de 100 puntos. Y ahí está la bibliografía que vamos a utilizar. Muchas gracias, hermana Astrid. Muy bien, tenemos entonces ya el conocimiento de cómo vamos a hacer las tareas, pues las vamos a ir subiendo semana tras semana. Van a tener hasta el día miércoles de cada semana para entregar las tareas. Y así al jueves ustedes ya no andan corriendo en leer y hacer tareas, sino que ya se preparan para recibir la próxima clase. Entonces, cada miércoles va a ser la entrega de las tareas como última fecha, ¿verdad? Es decir, la tarea 1 la deberán entregar a partir de hoy hasta el miércoles 8 de septiembre y así sucesivamente. Voy a poner la presentación del día de hoy. ¿Me pueden indicar presentación? Se ve borroso un poco. Yo lo veo bien, hermano. Sí, ahí ya se ve bien. Muy bien, gracias. Entonces, ¿por qué es que es necesario estudiar teología? Pues en Efesios capítulo 1 y versículo 17, Pablo oró de esta forma: que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esta búsqueda de un mayor conocimiento de Dios ha sido una de las más retadoras a las que el hombre se ha enfrentado durante los siglos. El Creador ha colocado en el hombre la necesidad de buscar para descubrir las verdades acerca de Dios, como también de sus caminos. La meta del estudio teológico ha sido descubrir estas verdades. Esta sección vamos a introducir para que ustedes conozcan el asunto básico de la naturaleza, las fuentes y el alcance de lo que es la teología. Debemos familiarizarnos con los asuntos extensos, discutidos, para que podamos estar preparados y comenzar un estudio teológico más profundo. Entonces todos tenemos un gran reto, que es conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en todos sus padecimientos, según Filipenses 3:10. Entonces, toda esta parte del curso ha sido desarrollada para ayudar en su descubrimiento. En respuesta a los sufrimientos de Job, Zofar, uno de los 3 hombres que trataron de explicarle la razón por la cual él estaba padeciendo tales pruebas y aflicciones, le propuso una pregunta muy profunda, diciendo: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Pues la esencia de esa pregunta es prioridad fundamental para el estudio de la teología. El escritor de los Hebreos es todavía más explícito en su declaración al expresar la esencia fundamental de la teología, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Es algo muy importante. Voy a buscar la letra M. Que apague su micrófono. M marca. Marca la letra M, papá. M es de mi tía Beca. Y él es Hermano Elder. Ahí está, muchas gracias. Entonces, en la escritura de los Hebreos dice que el que a Dios se allega debe de creer que le hay. Ese es un rasgo de la deidad de Dios, no tanto de su existencia como tal, sino de su propia deidad. El escritor de Hebreos contesta la pregunta de Zofar, el amigo de Job. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? La palabra de Dios, como aparece registrada en Hebreos, contesta con un no enfático. La palabra de Dios, como aparece registrada en los Hebreos, contesta definitivamente que no. La sabiduría de este mundo no es capaz de hallar el rastro de Dios en definitivamente. El conocimiento de Dios viene únicamente a los que creen, y la condición necesaria, o sea, es una presuposición del estudio de Dios, es la fe para creer en la existencia de Dios. Es decir, la única forma que nosotros podemos investigar a Dios, conocerle a Dios, es a través de lo que Él ha dado a conocer. Y son 2 aspectos importantes de lo que Él ha dado a conocer. Número 1, pues es la revelación general, la que Dios ha dado a conocer a través de la naturaleza, que lo podemos conocer a través de todo lo creado, y también en la revelación específica o especial que lo da a través de su palabra, es decir, a través de la palabra del verbo hecho carne, es a través de Jesucristo. Así es como podemos nosotros conocer a Dios. Jesús dijo: si ustedes me ven a mí, pues están viendo al Padre, porque los 2 somos uno solo. Entonces, todas estas evidencias categóricas nos ayudan a definir conceptualmente un estudio de la palabra de Dios. Dios es espíritu y no podemos investigarle, no podemos medirle, ¿verdad? No podemos
investigar, no podemos hacerle una entrevista, no es un objeto de medición en la que podemos decir Dios pesa tanto, Dios es así, tiene tal rostro. No, Él es espíritu. Y la única forma que podemos conocerle, ¿verdad?, es creer que Él es, ¿verdad? Conocer que Él es. Si se dan dando cuenta, no utilicé la palabra conocer que Él existe, sino que conocer que Él es. Entonces, más adelante, pues vamos a dialogar un poco, ya conociendo estos aspectos, en definir alguna palabra de la existencia clara de Dios. Pero es que le hay, es decir, de lo que Él es. Y por eso, pues es el estudio de la teología, pues es conocer a Dios de lo que Él, lo único que Él ha podido o ha querido que el hombre conozca de Él. Es lo único que se sabe. Les anticipo eso, ¿verdad? Porque en la teología es bastante general, pero limitada en el aspecto de lo que Dios únicamente quiere que se le conozca. Entonces, la palabra teología proviene de dos vocablos griegos. Theos, que significa Dios. Theos, en el idioma griego, significa Dios. Y la palabra logos, en griego, en el idioma griego, significa palabra, discurso, tratado o expresión racional. Así que, en el sentido más general, la teología vendría a ser el tratado o el discurso acerca del conocimiento de Dios, su persona, su obra en relación con el hombre y el mundo, según Él se ha revelado, es decir, según Él ha querido darse a manifestar, que le conozca. De modo que al hablar de teología, estamos diciendo que es la ciencia de Dios, es la ciencia de Dios. Pues, si hablamos de ciencia, hay muchas personas dan la cavidad que no es la teología no es una ciencia natural, como lo que es la geografía, la antropología, la biología, viene de la tierra, la creación, sino que es una ciencia social, porque estudia el concepto del hombre, de sus pensamientos, en fin, ¿no? Pero podemos, teniendo ese margen del concepto de lo que es una ciencia, podemos asumir que la teología lo es en cuanto a la búsqueda del conocimiento de Dios. La palabra teología como tal no aparece definitivamente en la Biblia, pero el hecho de que está formada por dos palabras bíblicas le da carácter bíblico. Los vocablos aparecen juntos en Lucas 8:21, en Romanos 3, versículo 2, y en la primera epístola de Pedro, versículo 11, cuando da a conocer la teología, el estudio de Dios. Lucas dice, ¿verdad?, el conocimiento del Padre, y así en esas expresiones. Entonces, la palabra teología como tal se ha usado para reconocer al primer exponente de un sistema o de una escuela de pensamiento teológico. Es decir, empieza ya a derivarse un aspecto de lo que es su estudio. Podemos decir por qué es que existen muchas ramas en la teología para ver de qué es, de qué existe, por qué tal. Pues se ha dado a conocer el primer nombre de un exponente para conocer su pensamiento de cómo él ve a Dios, cómo él ve la obra de Dios, cómo esa persona descifra en su experiencia, en su conocimiento, en su habilidad de lo que es Dios. Por eso es que hay un montón de teologías. Entonces, en este curso vamos a ver una parte introductoria de todas las ramas de la teología más importantes de la que conoce, practica, predica, enseña nuestra denominación. Como también vamos a ver otras teologías
otros conocimientos que creen acerca de Dios, pero que son falsas o no son correctas, no son parte de la sana doctrina, porque en el entorno en el que vivimos hay mucho contenido, hay mucha palabra, pero no todos es de la sana doctrina. Y pregunta de examen: cuando se dice sana doctrina, ¿a qué nos estamos refiriendo? La respuesta es la enseñanza de lo que predicaron los apóstoles. Eso es el concepto más bíblico y fundamental de lo que es sana doctrina, es de lo que predicaron los apóstoles. Cuando le dicen ustedes... ¿Puede repetir la pregunta? Ajá, ¿qué es sana doctrina? O cuando se dice sana doctrina, ¿a qué nos referimos? Es al mensaje, es a las enseñanzas, es a las expresiones de fe predicadas y enseñadas por los apóstoles de Jesucristo, los que él instituyó, no los pseudoapóstoles que andan aquí alrededor de nuestros países latinoamericanos y europeos, que probablemente en la clase 4 vamos a ver de por qué ahora han surgido otras teologías en cuanto al apostolado de la actualidad. Entonces, de los apóstoles que Jesús instituyó o llamó, pues lo que ellos predicaron, lo que ellos enseñaron, a ese mensaje se le conoce, ¿verdad?, como sana doctrina. ¿Por qué es importante estudiar la teología? Pues es importante por el papel que determina el juego en la vida cristiana. El estudiar teología también es importante por el insustituible papel que juega en la evangelización. Y se ha hecho un falso divorcio entre la evangelización y la teología. Pero el divorcio no es posible, ya que se emplean categorías teológicas en la evangelización. Que pueden decir, por ejemplo, quienes uno dice, bueno, pues para evangelizar a las personas no se necesita estudiar teología. Entonces, si bien es cierto, para dar en el momento de la práctica, pues no como tal, solo con conocer a Jesucristo y saber, pues ya la persona al vivir un evangelio correcto está evangelizando también a través de su testimonio. Pero al hablar, por ejemplo, de una palabra, de una enseñanza, de un discurso, pues no es necesario conocer la teología como tal, solamente con conocer a Jesús. Sin embargo, en la teología podemos nosotros estudiar y enriquecer el conocimiento de la persona que vamos a predicar, de Jesús. Y dentro de las ramas de la teología existe una rama que se llama cristología. Cristología, y esa es la disciplina o la rama de la teología que estudia la persona de Cristo. También podemos hablar, como estamos hablando del discurso de la evangelización, podemos estudiar lo que es la amartiología, que es la doctrina del pecado. La doctrina del pecado, la soteriología, por ejemplo. Entonces, le decimos a la persona, al hombre pecador, que le ama a Cristo y que murió por sus pecados. Entonces, es importante estudiar para dar un mensaje más, no tanto utilizar la palabra correcto, sino que un mensaje más argumentado, que usted ya conozca a la persona de Cristo, porque estudiando teología lo que va a estudiar qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesús, qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado, qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que es la obra de la gracia de Jesús, también qué es lo que significa la escatología, ¿verdad? Los acontecimientos futuros. Entonces, al estudiar, le ayuda
al evangelista conocer todos los aspectos para enriquecer mejor su mensaje. Entonces, se ha usado también dentro de la palabra teología una fuente de lo que se da a conocer y de los elementos que la componen. Por ejemplo, la teología revelada es la que se da a conocer a través de la Biblia. La teología natural, que es la que se da a través de los elementos fundamentales del objeto del estudio. También la teología católica es todo el engranaje del catolicismo. La teología evangélica es todo el engranaje, el objeto de estudio es de la rama la teología como tal. También dentro de la parte de la teología se ha usado también para identificar al país o grupo de que se hable en este conocimiento de Dios. Por ejemplo, la teología latinoamericana, la teología europea, se da el uso de la palabra, puede referirse a una persona como, por ejemplo, decir la teología arminiana, la teología calvinista, a una persona. Puede ser a la fuente de donde se sacan los elementos de estudio, que es la teología revelada, la teología natural, la teología católica, evangélica y todo el resto que sigue. También para identificar dentro del grupo o lugar de donde las personas creen o tienen su fe, de la teología latinoamericana, la teología europea, la teología africana. También se ha utilizado para enseñar el contenido particular del estudio teológico, como por ejemplo la teología bíblica, la teología histórica, la teología pastoral, que por cierto, el siguiente curso que ustedes van a recibir es teología pastoral, es el estudio de Dios al pastor para el área práctica en la iglesia. Y eso van a estudiar en el próximo curso. Entonces es una rama, la teología pastoral es una rama de toda la teología en general del objeto del estudio, que es muy fundamental que ustedes conozcan esta rama en sí, en qué consiste. Y cómo no solo el pastor como objeto de estudio, sino que tomar fundamentalmente a Jesús y ver el carácter de él como pastor, de la cual todos, ¿verdad?, desempeñamos. Somos pastores en nuestra casa, somos líderes, somos guías espirituales para el entorno en lo que nos rodeamos. Y por último, también se ha dado a reconocer el método en que se emplea para su estudio. Por ejemplo, los dogmas, la teología dogmática, la teología exegética y todo lo que se puedo mencionar de ellos. Entonces hay 5, ¿verdad?, estructuras de la teología en la cual se derivan todas las demás ramas de estudio. El estudiante de teología, pues según el doctor Schaffer, la palabra griega teólogos en sentido activo se refiere a uno que habla de Dios, pero en sentido pasivo a aquel a quien Dios habla. Debe destacarse que los últimos 2 sentidos son aquel a quien Dios habla y por tanto él habla de parte de Dios. Al estudiante de teología se le llama teólogo. Quiere decir que ustedes al entrar en el aspecto de la palabra de Dios y aprender acerca del estudio de la Biblia, ustedes ya pueden llamarse, ¿verdad?, teólogos, es decir, que estudian la teología como una ciencia para enriquecer su conocimiento de la fe que ustedes tienen. Los requisitos del estudiante, para el estudiante de teología, pues primero debe de asumir la inspiración y la autoridad de las escrituras. Es fundamental para los estudiantes que deben de reconocer, ¿verdad?, y asumir esa inspiración que tienen las escrituras, que tienen autoridad en materia de fe, prédica, práctica, gobierno y también disciplina. También el estudiante debe conocer la metodología que se emplea para su estudio. Su método es teológico. Para estudiar todos los aspectos de las ramas de la teología, es necesario conocer, ¿verdad?, a través del método teológico, es decir, toda la estructura de investigación para conocer las ramas, la fe, las estructuras, las dogmas, todo.
es el estudio teológico, no es un estudio científico. No utilizamos el método científico para hacer una investigación, porque no podemos agarrar un método científico para investigar la deidad de Dios si Dios es espíritu, porque en el método científico, en la investigación, eso lo van a ver en el curso en bachillerato, técnicas de investigación bíblica, en cuanto a los requisitos del método científico, pues está una hipótesis, están las entrevistas, está bueno, todas las áreas, marco teórico, metodológico, la investigación como tal, y luego ya dar los resultados. Pero, por ejemplo, vamos a estudiar a Joel, pues vamos a ver cómo vive él, dónde vive, qué es lo que come, cuánto pesa, cuánto mide, cuánto calza, cómo viste, qué es lo que hace, qué es lo que tiene, todos los aspectos. Pero a Dios solo lo podemos identificar lo que Él ha querido darse a conocer. No es un objeto de estudio científico por esa sencilla razón. Luego, pues el estudiante debe de reconocer las limitaciones humanas que tenemos en cuanto a la afinidad y fabilidad. También de reconocer la necesidad de la iluminación espiritual, sin hacer a un lado la razón como tal. También tener fe. Es necesario que todos tengamos fe. Ha de creer que es posible entender la palabra de Dios cuando uno tiene fe. Después, porque van a haber conceptos como, por ejemplo, la soberanía de Dios que uno no entiende, ¿verdad? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué sucede tal cosa? Entonces uno dice, la respuesta es de estar entre la soberanía de Dios, pero si uno no tiene fe en Dios, no va a comprender esta situación. Y por último, pues debe ser un estudioso, paciente e incansable de la palabra de Dios. Debe de enamorarse de la palabra de Dios, porque ahí está el engranaje de todas las demás doctrinas bíblicas. Y la base de la teología, pues la verdadera base de la teología como ciencia radica en el hecho de la existencia de Dios y que Él sostiene relaciones con el universo, con la creación y también con el hombre. Se basa en la capacidad de la inteligencia humana, capacidad que Él mismo le ha dado para conocer a Dios, y algunas relaciones que Él sostiene también en el universo, en la creación. También se basa en el hecho de que Dios ha concedido medios por los cuales Él se pone en contacto con la inteligencia humana, es decir, a través de la revelación. Como pueden ver acá, están parte de las ramas más grandes y también dentro de las ramas aceptadas dentro de nuestro concilio, dentro de nuestra institución, las cuales vamos a conocer durante todo el curso. Vamos a dividirlos, vamos a que ustedes conozcan un parte del objeto de estudio y cuáles han sido las conclusiones mediante el estudio teológico. Tal vez no vamos a hacer una investigación como tal o herramientas como tales, sino que conocer un poco de lo mucho que es estas áreas de la teología, porque son grandes los conocimientos que se tienen, sabiendo que hay una limitación, pero en ese conocimiento es demasiado grande. Por ejemplo, en la teología bíblica, estamos diciendo, es la palabra de Dios a través de la Biblia. Y allí conocemos lo que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ustedes, les pregunto, ¿ya han estudiado el Antiguo Testamento y el Nuevo? Sí. Sí, hermano. ¿Sí han estudiado? Sí. Muy bien, entonces ustedes ya tienen una visión de lo que es la teología bíblica. Ya tienen un conocimiento completo de lo que es la teología bíblica. Conocer la Biblia como tal, conocer los libros, sus autores, la edad en que se escribieron, las fechas, los personajes, conocer el entorno, las culturas de los reyes, de los jueces, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, y en fin, todo el concepto de lo que es la Biblia. También está la teología sistemática,
es el cúmulo de un sistema de creencias que abrazan el concepto de la palabra de Dios. Entonces, en el estudio de la teología sistemática está bibliología, es la doctrina de la Biblia. Bibliología. Está la teología propia, que es la doctrina de Dios. Cristología, la doctrina de Jesucristo. Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Neumatos significa en el idioma griego espíritu. Y logía, logos, o sea, ciencia, doctrina del Espíritu Santo. Angelología, la doctrina de los ángeles. Antropología, doctrina del hombre. Antropos, en griego, es hombre. Entonces, amartiopos, que significa pecado. Amartiología, la doctrina del pecado. Soteriología, doctrina de la salvación. Eclesiología, doctrina de la iglesia. Escatos, significa futuro. Entonces, escatología, doctrina de las cosas futuras. Luego vamos a ver la teología dogmática, cuáles son las dogmas que hay, que existen, y cuáles han sido, que las personas han practicado y por qué las personas practican esos dogmas que no tienen un sostenimiento bíblico. También vamos a ver la teología histórica, la teología contemporánea, que habla acerca de la historia de la iglesia, la historia de las doctrinas y el pensamiento teológico actual. La teología apologética, que es las evidencias cristianas, armonización de problemas, que uno viene, uno dice, uno es apologeta, ¿verdad? Y alguien se va a reír por ahí. Es el que utiliza para contrarrestar todas las herejías que hay, ¿verdad? Cómo se comprueban las herejías, todas las corrientes y pensamientos filosóficos que contrastan la palabra de Dios. Pues la persona que domina, que sabe y que defiende, se le llama, en verdad, apologeta, la teología apologética. Está la teología práctica, que es ya el ejercicio, no solamente trata de conocer la angelología, la antropología, no es de solamente conocer, sino que ya es en la marcha, en lo que se hace. Entonces se estudia homilética, consejería pastoral, administración eclesiástica, educación cristiana, formación de líderes, crecimiento de la iglesia o crecimiento, discipulado, misiones, adoración y culto público. Esas son partes del ejercicio de la teología práctica. Entonces, ahí estamos viendo todo, ¿verdad? El engranaje y parte de lo que es estudio de la teología. Es muy importante que nosotros conozcamos. Y los contrastes entre teología bíblica y la teología sistemática, porque vamos, ya ustedes ya saben, por eso fueron los primeros cursos que recibieron de la teología bíblica, y de lo que van a ver después, que es la teología sistemática, es a través de un sistema de creencias que son correctas, que están contenidas obviamente en la Biblia, pero que se les dice sistemáticas porque aparte de, bueno, vamos a ver acá y ustedes van a definir también con eso. Primero, la teología bíblica restringe su estudio solamente en la Biblia y solamente en la Biblia se va a estudiar la teología bíblica. Pero la teología no, la teología sistemática no. Busca la verdad en la Biblia y también en otra fuente fuera de la Biblia. Entonces, ¿en qué sentido? Pues a conocer un poco acerca de la cultura, por ejemplo, de los judíos. En la Biblia se mencionan cosas bastante minuciosas de la cultura del pueblo de Israel. Muy poco se conoce, ¿verdad? Pero si estudiamos acerca así de otros investigadores, qué es, cómo fue, cuáles eran, la Biblia no dice nada acerca de cómo Roma llegó al poder y tuvo bajo territorio por tantos años. Eso no lo menciona, no lo aclara, no lo dice. Entonces, todos esos vacíos en la historia en cuanto a la Biblia, lo conocemos a través de otros documentos que han sido verídicos, que han sido comprobados, que tienen la veracidad del texto, y por eso la teología sistemática toma para que junto a la Biblia, conocer la verdad,
para que estos espacios los explica de una forma diferente. También examina las partes de la escritura, la teología bíblica. La sistemática no, examina toda la escritura como tal. La bíblica recopila información acerca de alguna doctrina de algún escritor en específico, por ejemplo, Juan, Pablo, o de alguna era en particular, la abrahámica, la de Moisés o de los profetas. La sistemática recopila información acerca de la doctrina al correlacionarla con todas las escrituras. Y así sucesivamente, pues busca comprender el proceso, así también como el resultado. Y la sistemática busca comprender el resultado, es decir, el producto como tal. Y por último, ve el proceso de la revelación en diferentes eras, como la de Edén, la de Noé, y ve la culminación de la revelación de Dios en cuanto a la sistemática. Entonces, de lo que hemos visto hasta este momento, se han dado cuenta de que es bastante profundo la teología. Y cuando uno habla de teología, wow, pero hay que ver cuál es el objeto, cuál es el área, cuál es la rama. Y hay corrientes, hay teologías que son malas, ¿verdad? Hay teologías que son malas y uno debe de identificar, tener estos conceptos de los que vamos a ver, porque nosotros tenemos la corriente teológica de la santidad pentecostal. Nosotros somos pentecostales y tenemos dentro de la cultura teológica de la santidad. Entonces, cuando uno dice, ¿y bajo qué pensamiento teológico es el que practica tu iglesia? Entonces usted dice, la santidad pentecostal. Y boom, ya se sabe qué es lo que ustedes creen. Pero, por ejemplo, uno le dice a los católicos, ¿qué es lo que ellos? Nosotros tenemos la teología católica. Muy bien, pero ellos lo ven conforme a su visión, conforme alguien lo estructuró y así trabajaron y así tienen. Entonces, es el cúmulo de aspectos en cuanto a él. Sí, hermano. Hermano, una pregunta. ¿La teología de la prosperidad es algo que está, ¿cómo le digo? ¿Que está registrado, podemos decir, o solamente se le ha dado un nombre a la teología de la prosperidad? En la otra clase vamos a hacer un ejercicio de todas las áreas de la teología. Vamos a ver en cuál está la teología de la prosperidad y vamos a conocer bajo qué aspectos, ¿verdad?, está fundamentada la prosperidad, y luego vamos a ver si es una teología correcta o si es una teología incorrecta en cuanto a las escrituras. ¿Qué es lo que nos mide a nosotros? Si es bueno, si es malo, si es correcto o no lo es. A ver, díganme, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? La Biblia. Así es, así es. Entonces, a través de la Biblia, nosotros conocemos si la teología es correcta, si el pensamiento arminiano, calvinista, luterano y todo lo demás es correcto, entonces decimos sí, es una teología correcta. Si existe esa teología, ese pensamiento teológico, y vamos a conocer. La verdad que este curso es uno también de mis favoritos, y vamos a procurar que ustedes tengan toda la información para que al ver alguna doctrina, alguna enseñanza, ustedes identifican. Y vamos a ver en cuanto al estudio teológico, la investigación teológica, cuáles son las bases fundamentales para descifrar, para sacar, para tener el momento en que vayan ustedes a pensar y ser apologetas de contrarrestar una herejía y tener la capacidad de decir no. Esa es una corriente teológica falsa, es una herejía en contra de la Biblia, porque la Biblia enseña esto y enseña esto. Entonces ustedes van a conocer las bases fundamentales para defender una doctrina cristiana. ¿Está interesante el curso? Por ejemplo, la teología de la prosperidad. Vamos a ver, yo no les voy a decir ahorita si es correcta o no es correcta. ¿Existe la teología de la prosperidad? Sí. ¿La practican? Sí. ¿La enseñan? Sí. Hay personas que la enseñan, pero vamos a ver si es correcto. Y yo no les voy a decir, ustedes a través de la Biblia van a saber si es cierto o no, si es correcta o no. Entonces,
tenemos la presentación de la tarea número 1, es el ejercicio de la página 8 y 9. Ejercicio de la página 8 y 9, ustedes contestan ese cuestionario, lo adjuntan con el PNI, que es lo positivo, lo negativo y lo interesante de lo que es la lección del día de hoy. Entonces, en la siguiente clase vamos a armar los grupos de investigación y exposición y vamos a ir teniendo pues más tiempo para ir teniendo un poco de investigación. Hay cosas que en el libro del seminario que vamos a utilizar no, o sea, vamos a ver todo lo que está en el libro, todo el contenido, lo que es requisito, lo que me han dicho, ¿verdad? Tienen que dar ese contenido, lo van a recibir todo, pero aparte yo tengo anotaciones que a raíz de estudiar bachillerato, profesorado y licenciatura, he conocido herramientas de investigación teológicas y se las voy a ir dando para que ustedes enriquezcan, ¿verdad? Su conocimiento para él. ¿Alguien tiene otra pregunta? Voy a enviar un ejemplo de lo que es el PNI en el grupo de WhatsApp para que sepan cómo. Voy a enviar un ejemplo al grupo de WhatsApp para que vean cómo es el PNI, que es sacar de sus propias palabras, no el internet, no investigando, no haciendo nada de eso, sino que de lo que ustedes piensan, esto es positivo, esto es negativo, ¿verdad? Y esto es lo interesante. Muy bien, si no lo hay, pues entonces, que Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente clase.